Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Es un placer estar congregados nuevamente, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El incendio de bosques más grande en la historia del mundo comenzó en Colombia Británica, en Canadá, el 1 de junio de 1950 y terminó 5 meses después, el 31 de octubre, en Alberta, Canadá. En ese tiempo, este incendio quemó aproximadamente 14,000 kilómetros cuadrados de bosque. 14,000 kilómetros cuadrados de bosque. Para que tengan una idea de ese número, de ese territorio tan grande que se quemó, la República Dominicana tiene 48,442 kilómetros cuadrados. En otras palabras, en esos 5 meses se quemó el equivalente del 30% de la República Dominicana. Ese es un incendio, ¿verdad que sí? En su libro Teología Cristiana en Lenguaje Sencillo, Bruce L. Shelby hace una declaración muy poderosa acerca de testificar y lo compara con un incendio, y por eso quise dar ese ejemplo de ese tremendo incendio. Y él dice: es fácil determinar cuando algo está en llamas. Enciende otros materiales. Cualquier fuego que no se propague eventualmente se apagará. Una iglesia sin evangelismo es una contradicción en los términos, así como un fuego que no arde es una contradicción. Dios quiso que el evangelismo y que el evangelio fuera como una llama que se transmite de un individuo a otro. Y si como individuos y como iglesia nosotros no estamos en ese proceso de encender a otros, de pasar esa llama, de pasar ese fuego, de crear un incendio en el lugar donde estamos, entonces existe un problema. Existe un problema en nosotros como creyentes individuales y existe un problema en nosotros como iglesia. Porque la llama necesita expandir. Y esto lo veremos en el ejemplo de esta mañana, en el Evangelio de Juan, un ejemplo vivo de cómo una persona permitió que Dios lo usara para que ese fuego, esa llama, ese incendio se reproduzca. El mensaje en esta tarde y el desafío para cada uno de nosotros es: sea alguien que Dios puede usar. Sea alguien que Dios pueda usar. Dios quiere crear un incendio aquí en Atomayor. Dios quiere tener un fuego ardiente aquí en esta comunidad. Y Él quiere usarlo. Él quiere usarlo. Pero necesitamos ser personas que Dios puede usar. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 1. Versículos 35 al 42. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42.
Sigan conmigo mientras yo lea el texto. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí quiero que veamos el ejemplo de un hombre que Dios usó, y lo usó de inmediato. Este hombre no tuvo que ir a 4 años de seminario, no tuvo que hacer una maestría, un doctorado. Él fue un hombre que desde su inicio Dios pudo usar y usó. Entonces vamos a sacar algunos principios del ejemplo de este hombre, de Andrés, de una persona que Dios puede usar. Lo primero que quiero que veamos es que Dios puede usar a personas dedicadas a la verdad. Dios puede usar personas dedicadas a la verdad. Vamos nuevamente al versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Quiero primeramente que veamos que el que está dedicado a la verdad busca diligentemente. El texto no identifica a Andrés hasta el verso 40. Vemos en el verso 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces aquí en el verso 35, cuando dice que habían 2 discípulos que andaban con Juan, que seguían a Juan, uno de estos 2 era Andrés. Ahora, ¿por qué seguía Andrés a Juan el Bautista? ¿Por qué andaba este hombre, que vamos a ver más tarde en las Escrituras, es un pescador? Y Juan andaba por el desierto. ¿Qué andaba buscando un pescador en el desierto? ¿Hay peces en el desierto? No. ¿Qué andaba buscando este hombre en el desierto detrás de Juan el Bautista? Él andaba buscando al Mesías. Él andaba buscando la verdad. Él andaba buscando a aquel que había sido prometido cientos de años antes por los profetas. Y esto se ve más claro en el versículo 41, cuando él va donde su hermano y le dice: lo encontramos. Encontramos al Mesías. Vemos en este ejemplo de este hombre Andrés que él estaba dedicado, él tenía una misión, él quería encontrar la verdad, él quería encontrar el Mesías. Si Andrés buscaba el Mesías, entonces podemos deducir que él era un estudiante de las Escrituras, alguien que deseaba conocer la verdad, alguien que deseaba entender las profecías del Antiguo Testamento. Recuerden, el domingo pasado vimos que Juan el Bautista había dicho que él vino para introducir a aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y Andrés seguía
seguía a Juan el Bautista porque él quería conocer a ese hombre. Quería conocer a esa persona. Quería conocer al prometido Mesías. Andrés seguía a Juan porque él deseaba conocer a aquel que había sido prometido. Él deseaba conocer la verdad, el cumplimiento de estas profecías. Ahora, mi pregunta para mí y para ustedes, para cada uno de nosotros es: ¿qué tanto deseas la verdad? ¿Qué tanto buscas la verdad? Este hombre, un pescador, un hombre que debería estar en el mar pescando, supliendo sus necesidades y la de su familia, andaba detrás de Juan en el desierto porque quería entender la verdad. ¿Qué tiempo le dedicas al estudio de la palabra? Realmente la verdad, el conocimiento de la verdad, el estudio de la verdad, de la palabra de Dios es una prioridad en tu vida, como vemos que era para Andrés. Pablo retó a Timoteo a ser diligente en el estudio de la palabra. Vemos en 2 de Timoteo 2:15 que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos que si queremos ser usados por Dios, si queremos ser herramientas útiles para Dios, si queremos ser personas que van a regar la llama, que van a encender un fuego en la comunidad donde viven, en las vidas de las personas con quienes tienen contacto, vemos que el primer paso es el de estudiar su palabra, el de buscar diligentemente conocer la palabra de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo que si quieres ser usado por Dios, debes estudiar su palabra con diligencia. Si quieres ser un obrero aprobado, alguien que no tendrá que avergonzarse, empieza con el estudio de la palabra. Si quieres ser usado por Dios, si quieres ser una herramienta que Dios puede usar, necesitas primeramente buscar la verdad de la palabra de Dios con diligencia. También el que está dedicado a la verdad se sacrifica por ella. El que está dedicado a la verdad se sacrifica por ella. Me imagino que habría otras cosas que Andrés podría haber estado haciendo este día. Como dije, él era un pescador. Había muchos peces en el mar que necesitaban ser atrapados. Y vemos que él y otro hombre, solamente 2 personas este día caminando con Juan el Bautista en este momento. ¿Dónde estaba el resto de la multitud? Al ver este pasaje, yo me imagino y yo pienso que quizás este era un día donde Juan no estaba enseñando públicamente, porque si él hubiera estado enseñando públicamente, hubieran visto multitudes, no solamente 2 hombres. ¿Qué me dice esto acerca de Andrés? ¿Qué me comunica esto acerca de Andrés? Que aún en los tiempos cuando el resto de la multitud se había ido a su casa, Andrés seguía ahí. Aun cuando el resto de las personas habían dejado de seguir a Juan y pensaron, vengo mañana, vengo otro día, tengo otras cosas que hacer, Andrés se quedaba ahí, junto con Juan el Bautista. Ni siquiera parece que Andrés en este momento estaba preocupado por sus otras responsabilidades. Creo
los discípulos más dedicados que tenía Juan el Bautista. Porque aun cuando el resto de la multitud no estaba presente, ahí estaba Andrés. Andrés era tan dedicado al conocimiento de la verdad que él estaba dispuesto a sacrificar otras cosas en su vida para alcanzarlo. ¿Por qué? Porque Juan había prometido: yo les voy a introducir el Mesías, y él no se quería perder esa oportunidad. Si hoy es el día, yo no me lo quiero perder. Yo me voy a quedar ahí pegadito con Juan, para que el momento que Juan diga, ese es, ahí estoy. Esa era la dedicación que tenía este hombre, que tenía Andrés. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificarte para alcanzar mayor conocimiento de la palabra de Dios? Muchas veces hacemos excusas. No, que me cogió el sueño. Tuve una noche que no pude dormir, no me puedo levantar temprano, tengo muchas cosas que hacer. Siempre tenemos excusas. ¿Qué tanto estamos dispuestos en nuestra búsqueda de la verdad a sacrificarnos por el estudio de la palabra, por el conocimiento de la verdad? Josué animó al pueblo de Israel a poner el estudio de la palabra de Dios sobre todas las otras cosas en sus vidas. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Día y noche. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que todos los días, día y noche, estamos meditando en la palabra de Dios? Debería ser así, pero es cierto de todos los días. Es cierto de nuestras vidas que todo el tiempo estoy pensando en la palabra de Dios, todo el tiempo estoy meditando en la palabra de Dios, que es lo más importante en mi vida. Desafortunadamente creo que todos caemos cortos. Si queremos ser usados por Dios, necesitamos sacrificarnos por conocer la verdad de su palabra. Segundo, de los versículos 36 al 40 vemos que Dios puede usar a personas comprometidas con su Hijo. Versículos 36 al 40. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El que está comprometido abandona sus viejas lealtades. El que está comprometido con Jesús abandona sus viejas lealtades. En el instante que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios, estos dos discípulos de Juan cambiaron sus lealtades. Inmediatamente ellos iban siguiendo a Juan. Y Juan dice: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Vieron? Vamos para allá. Tanto que dice que cuando Jesús se dio cuenta que lo seguían, eso fue algo que es él. Y empezaron inmediatamente a seguir a Jesús. Seguir a Jesús, que Jesús tuvo que darse
le importaba más seguir a Juan el Bautista, ya el que le interesaba era Jesús. ¿Cómo podrían ellos tan rápidamente abandonar la lealtad que tenían a Juan? Recuerden, aparentemente estos eran dos de los discípulos más fieles que tenía Juan. Los seguían aún cuando el resto de la multitud ya se había ido. ¿Por qué estos dos pudieron tan rápidamente decir, no, ya yo no sigo a Juan, yo sigo a Jesús? Porque en su búsqueda de la verdad, cuando encontraron a Jesús, cuando encontraron a Cristo, ya lo único que importaba era seguir a Él. En Mateo vemos que luego Andrés y su hermano Simón Pedro también abandonarían el trabajo con el cual se sustentaban para seguir a Jesús. En Mateo 4, 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Llamado Pedro, ¿por qué? Porque Jesús ya le había dado ese nombre. Y Andrés, su hermano. Y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Andrés encontró al Mesías, cuando Andrés encontró al que buscaba, cuando Andrés encontró y conoció la verdad, abandonó su lealtad a todas las otras cosas y se comprometió con Jesús. ¿Qué has abandonado con Cristo? El que no está dispuesto a abandonar sus viejas lealtades no puede ser usado por Cristo. Todavía hay cosas en tu vida, todavía hay cosas en mi vida que decimos: Jesús, no, eso no. Eso no lo abandono. Eso no lo dejo. Eso guárdalo ahí. Para poder ser usados, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Andrés y dejar las viejas lealtades y decir: Jesús, te sigo a ti y solo a ti. Lucas 14, 25 al 26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puedes ser mi discípulo. Ahora, Jesús no nos está enviando a odiar a nuestros familiares. Esa palabra traducida aborrece significa amarlos menos. Si no estamos dispuestos a amar a nuestros padres, a nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras amistades, menos que a Él, entonces realmente no somos sus discípulos. Para ser útiles para Dios, para ser personas que Jesús puede usar, necesitamos abandonar viejas lealtades. No podemos tener ninguna otra cosa en nuestra vida, ni ninguna otra persona en nuestra vida, la cual valoramos más que a Jesús. El que está comprometido sigue fielmente y sin condición. Sigue fielmente y sin condición. Versículo 38 al 40. Lo voy a leer de nuevo. Y volviéndose
buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Cuando Andrés y el otro, que anteriormente fue discípulo de Juan, le preguntaron a Jesús: ¿dónde moras? Jesús le dice: venid y ved. Ellos no le respondieron: pero primero dinos dónde vamos. Yo tengo que salir, saber a dónde tú me llevas. Es muy lejos, porque ya es tarde. Si es muy lejos, yo no puedo ir. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Tú tienes una habitación adicional? ¿Tú tienes una buena cama? ¿Tú tienes aire acondicionado? Muchas de las cosas que muchas veces nosotros queremos la respuesta antes, queremos saber, somos curiosos. Ellos no le preguntaron nada a Jesús. Él dijo: ven y sígueme. Inmediatamente le siguieron. Ellos no le preguntaron las condiciones, no le preguntaron qué tan lejos tendrían que viajar. Ellos no pusieron excusas y condiciones. Señor, yo te sigo, pero si no es muy lejos. Señor, yo te sigo, pero si voy a dormir en un lugar cómodo. Señor, yo te sigo, pero si no es muy peligroso. Ellos no le pusieron condiciones a Jesús. ¿Cuántas excusas y condiciones hemos puesto nosotros delante de Dios y de su obra? Bueno, yo voy si tal cosa sucede. Yo me acuerdo una vez, Mari y Gómez lo conocen, en la iglesia que yo pastoreaba en Estados Unidos, había un hermano de la iglesia que yo había durado ya 2 años tratando de convencerle a que viniera con nosotros en un viaje misionero a la República Dominicana. Y él siempre estaba lleno de excusas, siempre tenía una excusa, siempre. Y por fin, cuando hablé con él acerca de un viaje que teníamos en el 2018, no, era en el 2016, él me dijo: Daniel, yo estoy vendiendo mi casa. Si la casa se vende en esta semana, yo voy. Si no se vende, no voy. ¿Ok? El día siguiente vino con la cabeza abajo en la oficina y me dijo: Daniel, dentro de 1 hora de poner mi casa en venta, ya yo tenía un comprador, ya la casa se vendió. Tengo que ir. Y ese viaje cambió su vida. Cambió su vida. Muchas veces a nosotros nos encanta poner excusas. No lo hago porque me cuesta mucho sacrificio. No fui porque estaba muy cansado. Estaba agotado. Tuve un día fuerte en el trabajo y no me quedaba ánimo. ¿Cuántas veces hemos respondido como este hombre en Lucas capítulo 9, versículo 59 al 60? Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Siempre tenemos excusas. Siempre queremos poner condiciones. Pero vemos aquí que Andrés y el otro discípulo, que no se menciona su nombre, sin excusas, sin condiciones, cuando Jesús dijo: ven y ven, le siguieron. Si quieres ser usado por Dios,
necesitas seguirle y obedecerle fielmente y sin condiciones. Y por último, Dios puede usar a personas dispuestas a compartir las buenas nuevas. Dios puede usar a personas dispuestas a compartir las buenas nuevas. Versículo 41 al 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Compartir las buenas nuevas es dar testimonio de nuestra propia experiencia con Jesús. Inmediatamente él fue donde su hermano y dijo: oye lo que me pasó. Tuve un encuentro con el Mesías. Encontramos el Mesías, al que tanto tiempo buscaba, al que tanto tiempo esperaba. Me invitó a venir a su casa. Aunque aquí no da los detalles, pero yo me imagino que él le contó a Pedro todo detalle de todo lo que había sucedido en esa noche, de ese tiempo, de ese encuentro que tuvo con Jesús. Me imagino que la experiencia de Andrés con Jesús influenció mucho en la decisión de su hermano Simón Pedro de querer ir y conocerlo personalmente también. Nuestro testimonio personal juega un papel importante en el evangelismo. Cuando nosotros podemos compartir con otras personas lo que Cristo hizo en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando podemos contar nuestra historia y compartir nuestro testimonio, nuestra historia, nuestra experiencia con Cristo puede impactar la vida de las personas. Si Jesús no ha tenido un impacto en tu vida, entonces ¿por qué desearía esa otra persona seguirle a él también? ¿Qué impacto ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo es tu vida ahora mejor que tu vida anterior? Porque si mi vida no ha cambiado, entonces ¿por qué la otra persona debe seguir a Jesús también? Nuestro testimonio, nuestra historia es importante. Lo veremos con más detalle en el capítulo 4, pero fue por el testimonio personal de la mujer samaritana que las otras personas en esa comunidad de Samaria quisieron también ir a ver a Jesús. El testimonio es importante. Nuestra historia personal es importante. En Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. No hay que ir al seminario para contar tu historia. No tienes que ser un experto en la Biblia para dar tu testimonio. Cada uno de nosotros tenemos, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un testimonio que podemos compartir. Andrés era recién llegado a Cristo. Lo había conocido la noche anterior y ya le está dando su testimonio. Ya le está contando la historia del encuentro que tuvo con el Mesías. Si quieres ser usado
por Dios, es necesario que compartas tu testimonio personal con otras personas. Compartir las buenas nuevas es introducir a otros a Jesús. Versículo 42 de la Biblia. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés no solamente le contó a su hermano acerca de la experiencia personal que tuvo con Jesús, pero le llevó y lo introdujo personalmente. Ven a ver, te lo introduzco, quiero que lo conozcas. Quizás hoy en día no podemos llevar a las personas personalmente donde Jesús, como lo hizo Andrés. Pero ¿saben qué? Lo podemos llevar a su palabra. Porque a través de su palabra pueden conocer a Jesús. Hay un mundo perdido que necesita conocer a Cristo. Hay un mundo perdido que está esperando buenas nuevas. Hay un mundo perdido que necesita personas que estén dispuestas a ir a predicar el Evangelio, a compartir su testimonio y a introducirles a Jesucristo. Como dice Pablo en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios puede y quiere usarnos de la misma manera que usó a Andrés para introducir a otras personas a Jesús. Dios quiere hacer una gran obra aquí en esta comunidad. Dios quiere hacer una gran obra aquí en Alto Mayor. Y busca a hombres y a mujeres que Él pueda usar. Busca a hombres y a mujeres y a jóvenes que están dedicados a la verdad. Busca a mujeres y hombres y jóvenes que están comprometidos con su Hijo. Busca a hombres y mujeres y jóvenes que están dispuestos a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Eres alguien que Dios puede usar? Oremos. Amado Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo, quien sé que está obrando y hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos ser personas que pueden ser usadas por ti. Queremos ver un incendio aquí en esta comunidad de Alto Mayor. Queremos ver que tu palabra arda en este lugar. Que personas estén llegando a los pies de Cristo. Que personas estén entregando sus vidas a Cristo. Que tu Espíritu Santo esté cambiando vidas, transformando esta comunidad a través de tu palabra. Pero para que eso suceda necesitamos quien le predique. Necesitamos personas que puedan ser usadas por ti. Y por eso en esta tarde, Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos ser como Andrés. Que podamos ser personas que buscan la verdad. Personas comprometidas con tu Hijo
y personas que estén dispuestas a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.